Al despuntar el alba, una mujer de encanto singular se dibuja contra el cielo, con su silueta envuelta en la dorada luz. Aunque sus rasgos se mantienen velados por el resplandor, su hermosura es innegable, irradiando una delicadeza que evoca calidez y afecto. Acercándose con suavidad, fija su mirada en ti, como si fueras la persona más valiosa del universo. Con una chispa juguetona, pregunta, ¿por qué me miras así? De repente, una urgencia irresistible te invade, un deseo vehemente de alcanzarla y rozarla. Pero antes de que puedas moverte, antes de que el ensueño te lo permita, la visión se desvanece, dejando tras de sí el estridente sonido de un despertador enloquecido. Calvin Weir Fields acalla el infernal aparato con un golpe certero, intentando liberarse del recuerdo de la mujer. Nunca antes había experimentado un sueño similar, y su impacto es profundo. Tras ocuparse de las necesidades de su perro, Scotty se dirige a su estudio. Al sentarse frente a su máquina de escribir, lo asalta el persistente bloqueo creativo que lo atormenta desde hace semanas. Afortunadamente, una llamada telefónica de su hermano llega como un salvavidas, rescatándolo de una mañana insoportable. Harry, su hermano mayor, de complexión atlética, lo arrastra al gimnasio con la esperanza de que mejore su estado físico. El enclenque Calvin se esfuerza al máximo mientras Harry lo anima insistentemente a buscar pareja. Sin embargo, Calvin se muestra reticente, argumentando que las chicas solo quieren intimar con él porque leyeron su libro en la escuela secundaria. Concluye su observación señalando que no están interesadas en él, sino en la idea que se han formado de él. Finalmente, Harry desiste y le pregunta sobre su nueva obra. Más tarde, Calvin acude a su sesión habitual con el Dr. Rosenthal. Le comenta sus recientes dificultades para escribir e, impulsivamente, culpa a Scotty. El Dr. Rosenthal le recuerda que inicialmente pensó en adoptar a Scotty para conocer gente nueva. Sin embargo, el perro se asusta cuando intentan acariciarlo. Por lo tanto, el Dr. Rosenthal le asigna una tarea de escritura: redactar una página sobre alguien que conozca a Scotty y lo acepte tal como es, a pesar de ser un perro miedoso y baboso. Eventualmente, Calvin asiste a un evento con sus lectores para el cual no está preparado. Como resultado, se ve inmerso en una agotadora prueba, soportando una conversación desagradable tras otra con admiradores y colegas. Gran parte de estas conversaciones giran en torno a su antigua fama, cuando su primera novela fue publicada mientras aún estaba en la escuela secundaria. De vuelta en casa, descubre con frustración que Scotty ha desordenado su habitación y ha destrozado su ejemplar de El guardián entre el centeno. Calvin, resignado, recoge la sábana y la almohada para improvisar una cama en el sofá del salón. Esa noche, Calvin vuelve a soñar con la mujer bañada por el sol, pero esta vez sus rasgos son nítidos. Tiene el cabello rojizo y una apariencia discreta, su ropa es llamativa, con un vestido amarillo y calcetines morados hasta la rodilla. Ella nota la presencia de Scotty y lo confunde con una perra, ya que orina como tal. La mujer se sienta a dibujar al perro y pregunta por qué Calvin le puso ese nombre. Él explica que su perro lleva el nombre de su héroe literario, F. Scott Fitzgerald. Ella observa que Calvin probablemente nombró a su perro en honor a su ídolo porque quería reducirlo a su tamaño y sentirse superior a él. Calvin se siente consternado, pero a la vez intrigado. Cuando Calvin está a punto de marcharse, la mujer le entrega su boceto de Scotty, diciendo que le gusta tal como es. Calvin despierta de este encantador sueño y corre frenéticamente hacia la máquina de escribir. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan inspirado. Más adelante, durante una de sus sesiones, confiesa al Dr. Rosenthal que escribe como si quisiera pasar tiempo con ella. El doctor interpreta esto como una señal positiva de que Calvin por fin ha recuperado la inspiración y lo anima a seguir adelante. Sin embargo, Calvin mantiene sus reservas, ya que está empezando a desarrollar sentimientos genuinos por un producto de su imaginación. En algún momento de la conversación, surge el nombre de Layla, su expareja, y Calvin recuerda lo cruel que fue que ella lo abandonara justo después de la muerte de su padre. Tras un breve silencio, el Dr. Rosenthal le pide a Calvin que le hable de su musa imaginaria. La mujer se llama Ruby Sparks, tiene 26 años y es de Dayton, Ohio. ¿Por qué Dayton? Porque le parece un nombre romántico. Es peculiar, alegre y compleja, y siente debilidad por celebridades fallecidas. Ruby fue expulsada del instituto por ponerse juguetona con su profesor, no tiene computadora y su último novio tenía 49 años, mientras que el anterior era alcohólico. En resumen, Calvin ha creado su propia chica ideal extravagante. Una tarde, Calvin y Harry regresan de correr y se unen a Susie, la esposa de Harry, en casa de Calvin. Cuando Calvin va al baño, se sorprende al encontrar objetos femeninos misteriosamente colocados en su armario. Lleva los artículos abajo para preguntarle a Susie si son suyos y, simultáneamente, Harry encuentra un sostén entre los cojines de Calvin. Este se justifica diciendo que Scotty los ha sacado del garaje de su vecino. Después de pasar todo el día en casa de Calvin, Harry y Susie se preparan para regresar a su hogar. Pero antes de irse, Calvin le muestra a Harry su último escrito, protagonizado por Ruby Sparks. Harry elogia la destreza literaria de Calvin, pero considera que el personaje de Ruby no es creíble. Comenta que es sumamente idealizada y no tiene la misma falibilidad o matices que un ser humano real.
Incluso señala que Calvin no entiende a las mujeres. Harry lo insta entonces a escribir sobre lo que conoce y menciona su relación de 5 años con Layla. Esa misma noche, Calvin se pone a trabajar para escribir una escena entre él y Ruby junto a la piscina. Es una pieza dulce, aunque complaciente, y es exactamente como le dijo a Rosenthal. Calvin escribe para poder estar con Ruby. Al día siguiente, Cyrus, el editor de Calvin, lo llama por teléfono, despertándolo de golpe en su escritorio. Se apresura a la reunión a la que ya llega tarde, pero Scotty está en la puerta, esperando que Calvin lo deje salir para hacer sus necesidades. De repente, una voz femenina proveniente de la cocina ofrece su ayuda con Scotty. A Calvin le lleva un minuto darse cuenta de que Ruby Sparks se ha materializado en su cocina y está convencida de que es la compañera de Calvin. Calvin entra en pánico, pensando que se está volviendo loco. Se retira a su habitación y llama a su hermano, sin saber qué más hacer. Sin embargo, Harry está en una reunión y no puede hablar con él adecuadamente. Obligado a revisar sus contactos, Calvin no encuentra a nadie a quien llamar, salvo a conocidos lejanos del instituto. Finalmente, Calvin ve una nota que recibió de una admiradora, con su número de teléfono escrito en ella. Calvin se dirige a la puerta, pero Ruby lo sigue de cerca e insiste en acompañarlo. Con esto, Calvin se encuentra en un viaje en coche precario con la mujer que se manifestó en su mente. Pronto, llegan a un distrito comercial cercano, con restaurantes y tiendas alineadas. Después de insistir en que Ruby lo deje solo por un tiempo, Calvin se reúne con la admiradora, que está obviamente obsesionada con él. Durante la cita, Ruby se acerca a Calvin, sintiéndose herida porque está con otra mujer. Calvin intenta concentrarse en la chica mientras evita la mirada de Ruby, ya que todavía está convencido de que no es real. Pero cuando la chica comienza a hablar con Ruby, Calvin finalmente se convence de que Ruby es real, y a su vez, Ruby está enormemente frustrada por el comportamiento de Calvin. Aturdido aún por la realidad de su chica ideal, Calvin la sigue tras su arrebato, intentando calmarla. En una secuencia de eventos tensa y cargada de emoción, Calvin y Ruby se reconcilian con un beso. Durante las semanas siguientes, Calvin y Ruby disfrutan de una idílica relación amorosa. Finalmente, Calvin le cuenta todo a Harry, quien se muestra escéptico y preocupado por la salud mental de su hermano. Ante su incredulidad, Calvin lleva a Harry a su casa y, para su sorpresa y desconcierto, Ruby corre a abrazar a su hermano. Harry saca a Calvin para hablar sobre la posibilidad de que Ruby sea una acosadora que le está jugando una mala pasada. Pero como Calvin se niega a denunciar nada a las autoridades, Harry propone un ultimátum. Él y Calvin escribirán algo nuevo sobre Ruby para ver si se producen los cambios. Si los cambios se materializan, significará que las afirmaciones de Calvin son ciertas. De lo contrario, Harry tendrá que asumir que Ruby es una impostora y contactará con la policía. Calvin acepta, y se disponen a verificar la teoría de Harry. A Harry se le ocurre que Ruby hable francés con fluidez, y cuando bajan a comprobarlo, ella, de hecho, está hablando francés a la perfección. Calvin regresa a su máquina de escribir para revertir los cambios, mientras que Harry se queda atrapado con una Ruby Sparks que habla francés en la cocina. Después de la extraña cena, Harry vuelve a hablar con Calvin sobre Ruby. Calvin le exige a Harry que guarde el secreto, y Harry acepta. Antes de despedirse, Harry le comenta a Calvin que puede cambiar a Ruby a su antojo. Sin embargo, Calvin afirma con seguridad que no tiene intención de volver a escribir sobre ella. Meses después, Calvin lleva a Ruby a conocer a su madre en Big Sur. Se muestra reacio a hacerlo, en parte porque no quiere compartir a Ruby y en parte debido a sus problemas no resueltos con su madre y su nueva pareja, Mort. Durante el fin de semana, celebran una reunión familiar completa con Harry y Susie presentes. Sin embargo, Calvin parece irritable y molesto con Mort y su madre. Pero, aparte de él, todos los demás se lo están pasando en grande. Con el tiempo, la leve molestia de Calvin se convierte en un mal humor irremediable. Por mucho que Mort se esfuerce por llevarse bien con Calvin, este sigue sin ceder ante las muestras de consuelo y los gestos amables del hombre. El fin de semana termina con una nota amarga para Calvin, con Ruby sintiéndose decepcionada por su comportamiento. Con el tiempo, Ruby empieza a sentirse deprimida por la naturaleza controladora y egocéntrica de Calvin. Le recuerda que Mort y su madre realmente trataron de ser pacientes con él, e incluso se da cuenta de que Calvin siempre quiere que ella lo complazca de maneras que solo lo benefician a él. Y si ella hace algo fuera de eso, él actúa con una decepción condescendiente como si Ruby fuera una niña. Sintiéndose asfixiada, Ruby decide tomar una clase de arte, y una noche a la semana, se quedará en su departamento. Calvin está de acuerdo con esto, pero la creciente independencia de Ruby hace que Calvin se sienta incómodo. Como Calvin no puede aceptar que Ruby no esté bajo su control, decide volver a escribir sobre Ruby para hacerla pegajosa y necesitada. Y así, Ruby no cesa en sus intentos de abrazarlo, acurrucarse y sofocarlo en cada momento de vigilia. Una vez, cuando Calvin y Ruby están cruzando la calle, suena el teléfono de Calvin. Tiene que soltar la mano de Ruby para contestar la llamada. Después de una breve conversación con Cyrus, Calvin se sorprende al descubrir que Ruby no está a su lado. Cuando mira hacia atrás, ve que Ruby todavía está al otro lado de la calle, de pie con una mirada sombría. Calvin corre de nuevo a su lado e intenta consolarla. De vuelta en casa,
Calvin está haciendo todo lo posible para evitar que Ruby llore, ya que todavía no supera el incidente de la calle. Esto lleva a Calvin a cambiar a Ruby una vez más. En un intento por remediar el llanto inconsolable de Ruby, Calvin la transforma en una Ruby alegre. Sin embargo, su alegría ha alcanzado límites extremos, y se ríe a carcajadas incluso ante la broma más insignificante. Ante este dilema, Calvin acude a su hermano. El consejo de Harry es simplemente escribir: Ruby volvió a la normalidad. Calvin sigue el consejo de su hermano y revierte los cambios recientes de Ruby. Sin embargo, a estas alturas es evidente que Calvin no busca estar en una relación humana real donde tenga que ceder y hacer sacrificios para que las cosas funcionen. Así que, con el regreso de los defectos y la autenticidad de Ruby, la creciente tensión en su relación vuelve a manifestarse. En un intento por animar a Ruby, ambos deciden asistir a una fiesta organizada por Langdon Tarp. En la fiesta, Calvin deja a Ruby para hablar con algunas personas sobre su manuscrito inconcluso. Finalmente, se topa con Layla, su exnovia. Layla también ha escrito un libro recientemente, y Calvin le pregunta sobre esto durante los primeros momentos, cuando aún reinan las cortesías. Sin embargo, estas se desvanecen rápidamente cuando Layla menciona sus problemas anteriores. Ella acusa a Calvin de ser egocéntrico y de no saber lo que significa estar en una relación humana real, haciendo hincapié en que no quiere estar en una relación con nadie más que consigo mismo. Mientras tanto, Langdon encuentra a Ruby mirando fijamente su piscina. Él coquetea con ella y la convence sutilmente para que se desnude y entre en la piscina. Calvin llega justo a tiempo y lleva a Ruby a casa, sintiéndose indignado por sus acciones. De vuelta en casa, se produce una discusión, y Ruby reprende a Calvin por su egoísmo y por lo poco que la hace sentir. Ruby finalmente decide irse, afirmando que él no puede detenerla. Es entonces cuando Calvin le revela que ella es solo una manifestación de su imaginación y que, de hecho, puede hacer que haga lo que él quiera. Enfadado y rencoroso, Calvin va a su máquina de escribir y manipula a Ruby para que haga cosas vergonzosas como desnudarse mientras canta y ladra como un perro. La depravación sigue empeorando, y Ruby se ve obligada a decirle repetidamente a Calvin que lo ama y ama cada parte de su cuerpo. Finalmente, empieza a llamarle genio repetidamente hasta que Calvin estalla en cólera y Ruby se derrumba exhausta. Calvin intenta acercarse a ella, pero Ruby, sintiéndose aterrorizada y confundida, corre a la habitación de Calvin y se encierra dentro. Culpable y avergonzado de sus propias acciones, Calvin dedica una última página a Ruby en su manuscrito. Las últimas palabras dicen que Calvin está liberando a Ruby de su control, y en el momento en que salga de la casa, dejará de ser su creación. Ahora es libre. Deja el manuscrito a la puerta con una nota que le dice que lea la última página y que la ama. A la mañana siguiente, Calvin descubre que Ruby se ha ido, junto con todas sus cosas. Desconsolado por su pérdida, Calvin se desploma en el suelo y se desmaya. Harry lo encuentra horas después y lo levanta de su estado catatónico. Después de un tiempo, Harry sugiere que Calvin debería terminar su libro sobre Ruby. A Calvin le preocupa que la gente piense que está delirando si lo hace, pero Harry dice que simplemente puede llamar a la novela ficción. Con eso, Calvin se pone a trabajar y produce La novia. La novela es un éxito rotundo y vuelve a colocar a Calvin en el mapa, una hazaña que solo había logrado con su primera novela en la escuela secundaria. Entre los que celebran alegremente su éxito se encuentra su familia, incluyendo a Harry, Susie, su madre y Mort, con quien parece haberse reconciliado. Una tarde, mientras Calvin pasea a Scotty por el parque, ve a una mujer leyendo su libro, y se parece a Ruby. La mujer no tiene ningún recuerdo de Calvin, pero le dice que de alguna manera le resulta familiar. Él responde mostrando una foto suya en la contraportada del libro. Sintiéndose avergonzada, la mujer le pregunta: ¿podemos empezar de nuevo? Le pide a Calvin que no le cuente cómo termina la historia, a lo que él responde: lo prometo. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.